bonito ser y vivir como iglesia, hermanos, porque tal vez es una cuestión, aunque no lo crean, yo que he compartido con otras denominaciones, no porque he estado en otras iglesias, sino porque creo en el ecumenismo, yo que he compartido con otras personas criterios que no son católicos, a veces uno también ve en estas estructuras que son así como con los de ellos y nada más. Y nos pasa a nosotros también. Estamos en la comunidad y no existe nada más fuera de eso. Como dicen popularmente, pescamos en pecera. Buenas tardes. No digo tardes porque llegaron tarde, no, ¿verdad? Sino que ya es la tarde, ¿verdad? Entonces, dicen por ahí que es muy fácil pescar en pecera. En otras palabras, es muy fácil predicarle a los de la casa. Tan sencillo, ¿verdad? Entonces, sí, claro, somos los del grupo de la iglesia y de repente hasta para los sacerdotes se les hace muy fácil crear estos espacios o motivar, ¿verdad?, a las coordinaciones, crear estos espacios porque somos de los mismos. Entonces, también ahí entra otra frase muy popular que dice, es muy fácil hacer lo que ya está hecho. Y a los cristianos se nos olvida que gracias a Jesús fuimos fundados, fuimos creados para hacer lo que no está hecho, para empezar desde cero. Pero ya vamos a entrar en materia, ¿sí? Buenas tardes. No porque llegaron tarde, sino porque ya es la tarde, ¿verdad? Mejor. Como dicen por ahí, vamos a empezar de la mejor manera. Aquí está el Señor, somos bautizados, cada uno de nosotros tenemos el bautismo, el sacramento, Dios está en y con nosotros, pero el cristiano debe iniciar, ¿cómo? Orando, exactamente. Desde nuestro nacimiento, ya el nacimiento es una oración. Entonces vamos a empezar orando, pero no lo vamos a hacer como estamos acostumbrados, ¿sí? Entonces voy a esperar nada más un momentito que terminen de entrar los hermanos, porque esto sí requiere mucho respeto, lo que vamos a hacer. No sé si ustedes lo han vivido en otro lugar, pero si no lo han vivido, entonces, porfa, tomémoslo con mucho respeto, con mucho amor. Yo no estoy en desacuerdo con la tecnología. Ven, yo estoy usando aquí un teléfono para grabar estos encuentros, porque para mí me sirve como material de estudio. No estoy de acuerdo con la tecnología, estoy de acuerdo con la tecnología. Pero si usted desea grabar, tomar foto, video, puede hacerlo. Lo que sí nada más les pido es poner el teléfono en vibración. No lo ponga en silencio porque si hay una emergencia ni lo va a sentir ni lo va a oír, ¿verdad? Dios quiere que no pase nada, pero póngalo en vibración para que no interrumpamos a los demás, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a empezar como merece, como Dios quiere, como Dios nos pide. Vamos a ponernos de pie. Este encuentro, hermanos, no es un encuentro de Biblia. Eso no es un encuentro de Biblia. Eso no es un encuentro para aprender a manejar la Biblia de revés y derecho y memorizar, no. Esto es un encuentro de proclamadores de la palabra que desean crecer más en su misión como proclamadores de la palabra. Entonces, por aquello, casi siempre relacionamos lo que tiene que ver con la escritura a que tal vez es un curso de Biblia. No, quitémonos esa etiqueta, guardémoslo un momentito y abrámonos a lo que Dios hoy nos quiere regalar. ¿Está bien? Bueno, vamos a realizar algo que se llama entronización de la palabra. ¿Lo habían vivido alguna vez? Sí. ¿Sí? ¿Ok? ¿Quién no? Que levante la mano. ¿Quién no lo ha vivido? Como que la mitad. Muy bien. Vamos a hacer la entronización de la palabra, porque aunque yo sea el invitado, yo no soy
el importante. Es Jesús palabra el importante. Amén. Entonces les voy a pedir que con devoción, a partir de este momento, nos enfoquemos en la mente, en el corazón y en el alma, en la palabra de Dios. Jesús está presente en este lugar, amén. Aquí detrás de esta pared está el sagrario, ahí está Jesús en el pan y el vino, pero también en nosotros está su palabra viva. La palabra ni la mitad, la palabra viva, amén. Entonces vamos a, si están listas nuestras compañeras, vamos a volvernos hacia el centro, digamos que este hacia el centro. Vamos a invitar a Jesús a este lugar. Él es Jesús, está vivo en la palabra, está vivo en la Escritura, está aquí hoy en medio de nosotros. Bienvenido seas, Señor. Abre nuestros labios y nuestra boca proclamará tus alabanzas. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca proclamará tu alabanza. Bienvenido seas, Jesús, palabra, a nuestras vidas, a este encuentro. Amén. Vamos a ponerlo aquí. Yo te ayudo. Esta Biblia es una Biblia grandecita, muy linda. Gracias, María Celeste. Señor, te damos gracias por este momento que nos permites estar aquí en tu presencia. Te pedimos que nos abras el entendimiento. Envía tu Espíritu Santo de sabiduría, de ciencia, de entendimiento, de temor de Dios, para que tu palabra se encarne en nuestro corazón y podamos nosotros traducirla en hechos. Que no solamente sea la Escritura por la Escritura, sino que también, Señor, podamos convertir esa Escritura en caridad y amor hacia el prójimo. Podamos convertirla en un buen consejo, en cercanía para el que se sienta solo o afligido. Permítenos, Señor, hoy el don de tu palabra. Todo eso lo pedimos en el nombre de Jesús, por la intercesión de Nuestra Señora de Lourdes y bajo la acción del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Démosle un fuerte aplauso a Jesús palabra. Bienvenido sea, Señor. Hermanos, hay cosas que nosotros primero que nada debemos ir como quitándonos de la mente. Hay ciertos conceptos que tenemos que ir refrescando y renovando de nuestra mente. Y no tiene nada de malo porque el ser humano es un ser de estructuras. Somos muy estructurados. Hay personas que son más visuales, otras son más auditivas. Habrá alguno que le diga a alguien, es que usted es muy desordenado, usted es muy desordenada. Hay otros, usted es muy ordenado, usted es muy ordenada, y cosas por el estilo. Pero no es una cuestión ni mala ni buena, es que tenemos estructuras mentales con las cuales trabaja el ser humano. Pero para el tema de la fe que nos compete a nosotros, también se presentan estas estructuras. Y particularmente el católico no profundiza tanto en la palabra de Dios. El católico común es el católico que va a misa y nada más escucha la escritura a la hora de la, ¿cómo llamamos en la misa? La primera parte de la misa, de la Eucaristía. Liturgia de la palabra, correcto. Entonces, el católico común es el católico que va a misa y solo escucha las lecturas. Pero ojalá escuchara. La mayoría de las veces solo las oye. No pone atención a lo que dijo el lector o el proclamador. Y a veces ni menos, porque vea, empiezan los proclamadores a leer o a proclamar y tal vez, no sé, ya en la tarde-noche, cuando la persona ya está agotada del día,
Y ojalá que sea la lectura ahí. Vamos a ver. He visto todavía otra miseria en este mundo, y va usted y vuelve el perro arrepentido con su mirada tan tierna, con el océano. ¿Me entiende? Ya cuando llega el sacerdote a la homilía, di hermano, ya están dormidos, ya están con la pesadez. Eso es otro tema, ¿verdad? Eso es otro tema. Pero lo que les quiero decir es que los católicos particularmente, a nosotros nos falta mucho fortalecer el área bíblica. Hablar de teología bíblica tal vez lo elevamos a los sacerdotes o a los seminaristas. Pero la teología bíblica, se los digo yo como laico, también puede uno como laico comenzarla a vivir, a estudiar, a prepararse, a buscar información. ¿Por qué? Porque nosotros no le damos el valor en grado de importancia a la Escritura. Recuerdo que hace muchos años, una de mis tías tenía un altar, así como en la mayoría de nuestras casas, pero casi siempre lo que colocamos son imágenes, ¿verdad? Mi tía, que vivió 106 años, tremenda sabiduría, ¿verdad? Mi tía tenía ese altar desde que el fusil de chispa, ¿verdad? Como dice uno, desde tiempos de su juventud por mis abuelos, y era el altar de la palabra. Tenía un rinconcito ahí su altar con una Biblia. Pero ¿qué pasaba? Mi tía no faltaba a misa, además de que tenía puro ustedes, ¿verdad? La iglesia aquí a la par, tan cerquita de las casas. Ella nada más cruzaba la calle y entraba a la iglesia. Pero ¿qué pasaba? Cuando ya yo fui creciendo y ya yo estaba metido en la iglesia, yo comenzaba a notar que la Biblia que ella tenía siempre estaba en el mismo lugar. No de la posición, sino en el mismo pasaje. Y adivinen cuál era. El Salmo 91. O el Salmo 91, o el Salmo 23, o Isaías 42. Casi son esas tres las que andan ahí, ¿verdad? Pero yo comencé a crecer y me di cuenta que la Biblia que ella tenía se mantenía en el mismo lugar. Pero no solo eso, sino que ya tenía polvo. Ve, ni siquiera la tomaba para limpiarla. Eso nos pasa a nosotros. Tenemos las costumbres, pero es eso, una costumbre. Y ahí quedó. Y es la costumbre de tener la Biblia o de tenerla ahí metida en el librero. Y si los chiquillos necesitan alguna tarea del catecismo, venga, saque la Biblia. O ahora saque el celular y busque, ¿verdad? Pero no tenemos la sana costumbre de sentarnos a leer la Biblia. Hay quienes sí, pero la mayoría no. Y no me voy a poner a hablar de que hay otras denominaciones que sí nos ganan en eso, porque no es la idea. No es una competencia. Esto es una cuestión de principios, de creérnosla. Entonces, dice el Señor en la Escritura, ¿quién les va a creer si nadie les ha contado? ¿Quién les va a creer si nadie lo ha visto? Hablando del testimonio del cristiano. Nosotros, especialmente los que proclamamos la palabra, somos los primeros obligados a estudiar más y mejor la Escritura. Y no me refiero solo al hecho de tener una bonita dicción y una bonita postura ahí en el atril o en el ambón, perdón. No, no es eso solamente. No es verme bien. En algunas parroquias tienen hasta uniforme, les ponen aquí también, no sé, no. Tienen uniforme, casi siempre son como camisas o blusas blancas, y lo que cambian son como el lacito, o las mujeres tienen como una pañoleta, y los varones una corbatita ahí. Entonces, uno los ve ahí, ¿verdad? Ajustándose. Ya cuando les toca ir, ¿verdad? Como si fuera para una foto. Leen o proclaman
y cumplieron. Pero analicemos, ¿qué pasa antes de que usted llegue ese día al templo? ¿Qué pasa antes de que usted vaya a proclamar la lectura que le corresponde? ¿Será que somos de esas personas que, pues, sí, como yo tengo la misa de cada día, esto es lo mismo, o sea, ayer lo vi, medio elogié. O hay más de un vivillo, dice, voy a echarle una ojeada por si hay una palabra ahí media extraña, ¿verdad? Como Nabucodonosor, que después no termina diciendo Neutrodor, ¿verdad? Entonces de repente le fallan a uno los 4x4, ¿verdad? Entonces repasan para ver si no hay una palabra ahí media rarita, ajena a nuestro vocabulario común, y así. Hay otros que sí, se toman el tiempo, incluso si tienen la misa de cada día, si son así de fiebres y tienen la misa de cada día, leen todo, hasta lo que le corresponde al Padre. Leen el Evangelio, leen las oraciones de los fieles, la oración universal, las preces, todo lo leen. Bueno, muy bien, muy bien. Pero a lo que voy es que somos una religión del cumplimiento, de cumplimiento. ¿Por qué? Porque llego al ambón y proclamo. Pero tal vez, no sé, sin juzgar a nadie, tal vez no estamos viviendo la Escritura. Tal vez no estamos estudiándola de corazón. Porque le voy a decir algo si no lo sabía. Antes de usted proclamar la Escritura tiene que ser vivida en usted primero. En usted. Antes de que esa palabra sea proclamada en la Eucaristía, en la liturgia de la palabra, debe ser vivida en mí primero. Pero lo que hacemos es un repaso para leerla bien. ¿O me equivoco? Muchas veces es así, nada más, ¿cierto? Para no enredarme, ¿verdad? Para que de repente no se me active el don de lenguas y se me enreda toda la cosa, ¿verdad? Porque hay términos un poco complicados. Entonces, para no pegarme un color, mejor la repaso un toquecito ahí, 5 minutos antes de leer. Pecado mortal. 1 hora antes. Pecado mortal. La palabra de Dios es viva y es eficaz, hermanos. Si yo cierro esta Sagrada Biblia, ¿en qué se convierte? Un libro. Es un libro. Yo sé qué es la Biblia, pero es un libro. Y si la abro, ¿en qué se convierte? En la palabra de Dios. ¿Pero qué es la palabra de Dios para el cristiano? Un itinerario de vida. Son como las guías. Es como la guía, como aquel que sabe manejar, que va en carretera y si hay una señal de alto, pues tiene que detenerse. La Biblia no dice alto, pero dice, esto no te conviene, esto es pecado, esto ante los ojos de Dios tal cosa, tal la otra. Peligro, cuidado, utiliza la razón, el corazón, el sentimiento, el pensamiento, la fe. Es un itinerario de vida para sabernos conducir en la vida. No tomar malos caminos, malas decisiones, etc. Pero si la Sagrada Biblia es un itinerario de vida y nosotros como proclamadores no la estamos poniendo en práctica primero, entonces ¿qué estamos haciendo en el ambón? ¿Me explico? Lo que estamos haciendo es como la lora. Repite, y solo repite. Pero el animalito no tiene la conciencia de lo que está haciendo porque él solo repite. Ese animalito tiene la facultad de repetir lo que uno le enseñe. Nosotros a veces caemos en el pecado de repetir, sin vivir, sin poner en práctica. Yo les decía al principio que esto no es un curso de Biblia,
Pero para ser proclamadores de la palabra tenemos que primero saber qué importante es la Sagrada Escritura en nuestra vida de fe. ¿Cierto? ¿Por qué la iglesia? Mire, este encuentro, hablándolo con Roxana y el padre que se pone exigente. ¿Cómo era que se llama el padre? Carlos. El padre Carlos que se pone exigente, ¿verdad? Qué bueno, que entonces un encuentro para los proclamadores de la parroquia de San Miguel. Listo. Okay. ¿Cómo le entramos? Me tira la bola Roxana. Y yo como buen sapricista, no me odien. Le devuelvo la bola. ¿Cómo vamos a hacer? Pues bueno, encontramos, gracias al Espíritu Santo, encontramos un camino que es muy importante y muy sano para el católico y para la gente de iglesia como nosotros y para ustedes como anillo al dedo, que son proclamadores de la palabra, que es la liturgia. Entonces, por eso, gracias a Dios, hemos denominado para este encuentro la Biblia en la liturgia. Y ustedes oyen mucho a los sacerdotes, principalmente pobrecitos, ¿verdad? Porque eso es lo que le aterran en el seminario durante 7 o 9 años, ¿verdad? Liturgia, 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 liturgia. ¿Ah? ¿A dónde están los seminaristas? ¿Cierto o no? Que les aterran liturgia hasta para llevar. Bueno, pero y para nosotros. No son, ¿de dónde son? ¿De dónde vienen? ¿De qué país? ¿Dónde? De Nicaragua. ¿Y El Salvador? Seminario de los Josefinos. Bueno, pues cualquier cosa ahí le cuentan al padre director o al rector y me acusan si digo alguna incoherencia. No, va con mucho amor, pero no les miento. Eso es lo que van a llevar todos. ¿Cuánto están haciendo ustedes en su orden? ¿Cuántos años hacen de formación? De 12 a 13 años. Pero es que son religiosos. Que no me oiga el padre Carlos, porque ellos son diocesanos. Ajá. Vean. Cada cosa con su cosa. Pero yo sé algo que admiro y quisiera que ojalá algún día la iglesia diocesana adopte, es la formación que reciben los religiosos. Porque hay muchos de esos años que ellos viven enterrados en la liturgia, en la formación teológica, ¿verdad? En la teología bíblica, en la teología pastoral. Pero también muchos de esos años los viven sumergidos en la parte espiritual, de la oración, de la espiritualidad, ¿cierto, no? Entonces van a ser 12 o 13 años que para la gloria de Dios van a ser bien vividos. Los admiro. Y son cosas que nosotros pues no vamos a vivir, pero Dios nos tiene aquí sirviéndole también de alguna manera porque nos cree útiles. Entonces por eso tenemos que afinar esas cositas. Vean, como no es un curso de Biblia, voy a permitirme ir leyendo algunas ideas que son más claras para poder nosotros, más que también hay chicos, ¿verdad? Hay jóvenes, para tener ideas más claras de cómo se come eso, de la Biblia y la liturgia, ¿verdad? Que no crea, esta cuestión es complicada, excepto para el que está preparándose, ahí, ¿verdad? Lo va digiriendo poco a poco, pero son años de formación. Nosotros tenemos un par de horitas y pare de sufrir, ¿verdad? Hasta dentro de 3 meses, ¿verdad? Que ustedes tienen esa formación cíclica, que los felicito por eso. Cuéntenle al padre también eso, ¿verdad? Que yo los felicité. Miren, para nosotros poder comprender la Biblia en la liturgia, tenemos que también irnos un poquito al pasado. Yo sé que esto va a ser un poquito denso. Vamos a pedirle a Dios que refresque porque lo denso del tema más el calor, puede que tengamos alguno que otro descanso en el espíritu aquí de repente. Vean, voy a irme un poquito para atrás. Vamos a
a hablar de la Sagrada Escritura vivida en la historia. Y es que nosotros heredamos el valor de la Sagrada Escritura desde tiempos antiguos gracias a nuestros hermanos judíos. Desde esos tiempos gloriosos donde se celebraban las asambleas del Antiguo Testamento, de ahí nosotros estamos tomando la riqueza y es lo que tenemos hoy como liturgia de la palabra, inmersa en la liturgia eucarística y la liturgia de la iglesia. Vean, al escuchar esta palabra en en el tiempo de nuestros hermanos judíos y comprender el valor que le daban ellos en la celebración de la sinagoga, comprender la centralidad de las lecturas bíblicas. Para nosotros los católicos, pues claro, tenemos 72 libros que enriquecen las dos partes de la Biblia. Pero para el judío estamos hablando que ellos tienen 5 libros importantes. Y a ese compendio de libros se le llama Torá. Pero nosotros aquí también tenemos la Torá. ¿Saben cuáles son? Los libros más sagrados de los judíos los tenemos nosotros aquí también. ¿Cuáles son? Son 5, ya les tiré un volado. Levítico. A eso se le llama Pentateuco. En el idioma católico es Pentateuco. En el idioma judío es la Torá. Esos 5 libros del Antiguo Testamento, los primeros de nuestra Biblia, son el fundamento de las sinagogas judías. Esa es la ley, esa es la palabra de Dios. Recuerden que el judío, por respeto, no puede mencionar el nombre de Dios. Ellos no le dicen Dios como yo ahorita. Es más, para ellos, pensar en el nombre de Dios es una cuestión más del alma, del sentimiento. Por eso no lo denominan con un nombre. ¿Se imaginan qué riqueza? Qué lindo llegar a ese nivel de amor, de pasión, de respeto, que yo, por más que sepa que Él es mi Padre, por respeto ni siquiera puedo pronunciar su nombre, porque es santo. Y nosotros al nombre de Dios, en el Antiguo Testamento, lo conocemos como Yahvé. El nombre de Yahvé. Y pues son cosas que se han venido ahí dando con el tiempo para darle una mejor comprensión. Sería muy raro que predicáramos sin utilizar un término para referirnos a Dios. Pero ellos sí lograron ese nivel. Y nosotros lo que estamos haciendo todos los días es tratar de conducirnos a un nivel de mayor espiritualidad, de mayor respeto, de mayor amor a la Sagrada Escritura. Mire, tan sagrado es esto, hablando de la historia, que acuérdese que Jesús también proclamaba la Escritura. Recuérdese de aquel lío en el que se metió, ¿verdad? Cuando se le escapó a la mamá. Jesús proclamaba la Escritura como buen judío. Porque él, como buen judío y como varón, por una cuestión ya de su cultura, él estaba destinado a proclamar. Ya ahí unos años más tarde, ya se vería su ministerio. Entonces ya, claro, lo veían como un rabí, como un sacerdote, como un maestro. Si Jesús proclamaba la Escritura y Jesús también se preparaba para ella, ¿por qué nosotros no nos vamos a preparar adecuadamente también? ¿Por qué no vamos a tener la sana
la sana conciencia y la sana práctica de sacar un buen rato, para repasar las lecturas de ese día y no hacerlo a la carrera o no hacerlo por salir del paso. Hay cosas que hemos ido evolucionando para bien. A mí me gusta, todavía hay parroquias y filiales que de repente uno ve al sacristán o al mismo padrecito que se acerca a la asamblea y les dice: alguno que nos ayude con las lecturas. Y ahí alguna persona se ofrece. Pero ¿qué pasaba? Que de repente tal vez la persona, como digo yo, ¿verdad?, le fallaba el 4x4 aquí, entonces leía mal, se brincaba alguna parte, el mensaje no se comprendía, quedaba inconcluso. Y claro, al padre se le hacía un bizcocho, ¿verdad?, porque tratar de explicar lo que no se pudo explicar, le tocaba el churuco al padre resolverlo, ¿verdad? Pero con el tiempo también la iglesia ha hecho conciencia y ha querido, pues, darle más forma a este ministerio de los proclamadores. Entonces, ahora sí, bueno, prueba de esto, ¿verdad? Hoy tenemos encuentros, formaciones, tenemos un vínculo más directo con el sacerdote. Ellos se preocupan más, ¿verdad? Por ejemplo, estas cosas, de crear estos espacios para tener la formación. Entonces, qué bonito y qué bueno, porque eso también nos va quitando de la mente aquella famosa tendencia de: ay, ese como yo tengo ya tantos años, ya yo no necesito ir a ese encuentro. Que Dios la acompañe, doña Lidy, pero es que ya yo no ocupo ir ahí, ¿verdad? Ay, no, ¿sabe qué, doña Lidy? Es que eso es más de lo mismo. Vea, ¿qué me va a decir a mí, doña Lidy? Vea, ya yo tengo 20 años en la iglesia, ¿para qué voy a ir ahí? Es que pasa en todos lados, menos en los católicos. Pasa en las mejores familias, menos en la nuestra. Es que así somos, ¿verdad? Ya venimos con ciertas cosas que la sabiduría de Dios nos está ayudando de la mano de nuestros pastores, los sacerdotes, a ir quitándonos esas ideas equivocadas. Y entonces, si vamos a tener que ir a un encuentro, pues nos chupamos un fin de semana de encuentro. ¿Ustedes alguna vez han escuchado la prédica de Monseñor Óscar Fernández, el obispo de Punta Arenas? No. Vean, Monseñor Óscar Fernández yo lo admiro y es un hombre de Dios. Pero él es el encargado, bueno, sí saben lo que es la conferencia episcopal, ¿verdad? Que es la institución o el ente que reúne a los obispos de ese país o de esa provincia eclesiástica, como dice la iglesia, ¿verdad?, y los tiene en común unión para que guíen a la iglesia de ese país. Cada uno de ellos tiene varias responsabilidades, más allá de ser obispos, que ya por sí es un montón de cosas. En el caso de Monseñor Guillén, obispo de Punta Arenas, él es el presidente de la Comisión de Liturgia a nivel nacional. Entonces, imagínense que, además de que él es un gran biblista, es una persona que se sabe la escritura, así, al revés y a derecho. Pero para ir a un encuentro con él, tenés que tomarte por lo menos 3 tarros de Red Bull. Porque la predicación de él es muy pasiva, muy tranquila, muy suave. ¿Pero qué importa? Porque todos nosotros tenemos nuestras cosas. Es bonito y es necesario que nos vayamos quitando ciertas ideas de la mente para funcionar mejor como familia. Todos tenemos nuestros carismas, nuestros dones, etc. Pero el deber de los líderes o coordinadores es deber de estas personas ir viendo en cada uno de nosotros cualidades, también los defectos. ¿Por qué no? Hay quienes, yo soy de los que piensan que un defecto, porque se le llame defecto, no necesariamente es malo. Es porque para alguna persona eso no es adecuado. Nada más, son formas de pensar. Pero si un líder está, como el buen pastor,
viendo sus ovejas, ¿verdad? ¿Cuál es media gris? ¿Cuál es media negra? ¿Verdad? Por decir un ejemplo. Esa persona va a saber explotar la riqueza de cada uno de los miembros de ese grupo y enriquece a los demás. No favorece, enriquece. Ajá. Porque entonces ahí son las famosas, ¿qué? ¿Cómo saben ustedes de argollas? ¿Quién dice que en la iglesia y católica hay argollas? Eso pasa solo aquí en Heredia. Allá en San José no. Allá en San José es peor. Que se me salgan los seminaristas mejor. Miren, bueno, la historia de la salvación. Quiero comentarles otra cosa. Hay términos que, miren, por más que uno quiera, no se pueden cambiar. Porque pierden la riqueza de lo que explican. Y quiero en este momento hablarles de lo que la iglesia llama la simbiosis entre la escritura y la liturgia. ¿Qué es simbiosis? Podemos entender simbiosis como una ayuda mutua. Vamos a la naturaleza. Vamos a usar el ejemplo de la naturaleza para entender mejor la simbiosis. Para que estas flores tan bonitas, estas bugambilias tan bonitas, hayan prosperado, ¿qué necesitaron? Si vamos más allá del agua, ¿cómo? Abono, sol, tierra. ¿Nadie dijo tierra? Ya se brotaron del aire. ¿Qué más para que crecieran estas flores tan bonitas? Falta algo. Polinizadas. ¿Y quién lo poliniza? Las abejas. Eso es un ejemplo de simbiosis, de ayuda mutua. Para que estas plantas, cualquier planta, floral, frutal, crezcan y prosperen, necesitan de ese animalito que por andar de goloso se llena de polen y se para aquí, y entonces pasa el polen de aquí para acá y ya fecunda esta flor y ella da fruto y esta la otra y la otra y aquella cosa tremenda y linda. Eso es un ejemplo de simbiosis. Entonces es ayuda mutua. La ayuda mutua entre la escritura y la liturgia. Dice Benedicto XVI, que Dios goce, en la exhortación Verbum Domini, o sea, palabra de Dios. Es latín, verbum, verbo, domini, Dios, o Dei, también Dios. El verbo de Dios. Dice Benedicto, todo acto litúrgico, estamos comprendiendo apenas la liturgia, todo acto litúrgico está por naturaleza empapado de la Sagrada Escritura. Porque viene desde nuestros antiguos padres hasta lo que tenemos hoy aquí. ¿Qué es liturgia? Liturgia es el conjunto en el que Dios nos habla en nuestra vida. Por eso la iglesia hace tanto uso de esta palabra. La liturgia eucarística, la liturgia de la palabra, la liturgia de tal cosa, la liturgia de la otra. Usan estos términos, pero es esto. Es vincular la vida misma a la vida nuestra. ¿Qué es lo que hace el Antiguo Testamento? Nos habla en lenguaje lenguaje profético. ¿Qué es lo que hace el Nuevo Testamento? Nos habla en el lenguaje actual de hoy. Por eso la palabra no pierde vigencia. Es la misma ayer, hoy y lo será mañana. Bueno, por eso, hermanos, en la iglesia se entiende
que la palabra se vuelve eficaz porque inserta o mete en nosotros el sentido de la salvación. Nada de lo que está escrito aquí tendría sentido, por ejemplo, si Jesús no hubiera resucitado. Es más, ni existiera este libro. El sentido principal y último de la Sagrada Escritura es que yo crea que hay un lugar para mí que no es aquí, que se llama salvación, ganada en el Nuevo Testamento, el pasaje bíblico de la resurrección del Señor, ganada por el Señor. El fin principal y último de la Escritura es que yo crea que hay un lugar para mí, que no es aquí, no es esta realidad, es el cielo. La iglesia lo llama liturgia, porque la iglesia lo que hace es que convierte todo lo que viene de Dios y lo traduce en lo humano, lo traduce en nuestras realidades humanas. Hay pastorales para los viudos, hay pastorales para la familia, hay pastorales juveniles, hay pastorales del matrimonio, hay catequesis para niños, para jóvenes, para adultos. La iglesia constantemente vive en el deseo de traer lo que viene de Dios y lo riega en la tierra fecunda de lo que es la humanidad. ¿Para qué? Para que vos como joven sepas que, yo joven, Jesús fue joven, Jesús también tuvo los mismos problemas que yo, las mismas situaciones que yo. Mis papás, yo me imagino a Jesús de joven o de adolescente, ¿se imaginan? Si de chiquito se le escapó, imagínense, si chiquitico se le escapó a la Virgen y a José, ¿cómo habrá sido de adolescente? Pudo haber tenido sus días no tan buenos, ¿por qué no? Porque también era humano. Pudo haber tenido sus días más o menos, ¿verdad? Ahí rebeldón, ya digo yo, ¿verdad? Entonces, la iglesia a través de la liturgia hace que lo que está desde la historia, nuestra herencia histórica, traduce todo lo que está ahí y se lo da a todos los hombres y mujeres de todos los tiempos, en nuestras realidades. ¿Han escuchado esa frase que dice, esa cita bíblica es para mí? Lo que está diciendo el Padre es para mí. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque Dios nos habla a los hombres y mujeres de todos los tiempos, en nuestras realidades. Hace mucho tiempo, no sé si hay alguna persona mayor de 80. No. Vean, hace mucho tiempo no existía el catecismo. El catecismo de la Iglesia Católica que nosotros conocemos hoy tomó forma final, lo que ya es ese libro, tomó una forma final en 1992, gracias a San Juan Pablo II. Él le terminó de dar forma al catecismo. Había un compendio de ideas filosóficas, teologales ahí, y él terminó de darle forma y terminó convirtiéndose en el catecismo de la iglesia que conocemos hoy. Más adelante la iglesia sacaría otro libro que se llama Compendio del Catecismo, es como un resumen. Creo yo que es más difícil que el catecismo, pero bueno, sacó el compendio. En el catecismo, la iglesia saca el catecismo para tener una mayor comprensión del plan salvífico de Dios para la humanidad. Pero en ese entonces, estos libros, cuando no existía el catecismo, en ese entonces esos libros solamente los usaban los sacerdotes. Los sacerdotes. Nada más. Era esa élite y nadie más de ahí podía, Dios guarde, tocar la escritura. Ve, una cosa con su cosa. Mientras que en los tiempos modernos la Biblia ha perdido como su trono, porque eso es lo que hicimos hoy, su lugar, ¿verdad? Por eso se entronizó, este es el trono de la palabra. En los tiempos modernos la Biblia
la han querido bajar de importancia. En los tiempos de esos abuelos, bisabuelos, la Biblia usted no podía tocarla. Dios guarde, vea, le contaba que mi tía tenía 106 años cuando falleció. Dios guarde tocarle esa Biblia, mire, le cortaba la mano a uno. En esos tiempos las personas no tenían el acceso a la catequesis o a los libros de catecismo como los tenemos hoy. Lo que tenían eran unas literaturas, unos libros que la iglesia hacía y tenían un lenguaje muy básico, muy sencillo para saber que Dios era el Padre, Jesús era el Hijo y el Espíritu era una palomita y pare de contar. Más allá de eso no había profundidad. No estaba la carnita, la médula. Ya después, cuando se le da forma al catecismo y ya tenemos más acceso a las Biblias, y ya cada quien puede tener una en su casa, y cada hasta miembro de casa tener una cada uno, ahí ya podemos ir estudiando y escudriñando y mira, pero es que esto no se parece a lo que tenía abuelo allá en aquel librito. A mí me regaló una señora, con esto del tema de evangelización, ella me regaló un libro de 1946, 45, por ahí. Ese libro era lo que tomaban para darle la catequesis a las personas en ese entonces. Cuando ese libro llega a mis manos y yo lo empiezo a hojear, y yo, wow, ¿cómo perseveramos en la fe? ¿Cómo se mantuvo nuestra fe católica? Si ese libro lo que contenía era casi nada de nada. Y cómo nuestra fe y cómo el fervor cristiano se pudo fortalecer y se mantuvo a pesar de la escasez de esos recursos. Somos un milagro que estemos aquí. Somos un milagro que queramos servirle a Dios por misericordia. No porque somos los más cargas, por misericordia. Entonces, imagínense, por eso quise que nos fuéramos a la historia un poquito para saber de dónde venimos. ¿Por qué es que la riqueza de la palabra todos los días tiene que crecer más y mejor? Ahora que tenemos los recursos, ya tenemos acceso a la Biblia, podemos comprar el catecismo, el compendio, podemos incluso comprar las encíclicas, las exhortaciones apostólicas, podemos comprar lo que queramos. Tienen que leerlo, obviamente, ¿verdad? Y tenemos la tecnología. Los jóvenes, la tecnología es así. Vea, uno cree que por tener aquí una aplicación que le dice a uno el clima, ya uno cree que wow, ahí ya. Yo sé que allá en Barrio Lourdes está lloviendo. Ya eso me hace un experto, ¿no? Los jóvenes hoy sí tienen la agilidad y la experticia con lo que son los recursos tecnológicos. Pero no quiere decir que nosotros no tampoco. Tenemos la facilidad en las herramientas digitales y ¿acaso las usamos? Le metemos juegos y juegos y juegos y juegos a los teléfonos. Le metemos el sudoku, el crucigrama, le metemos, no sé, esto de formar figuritas. No los tengo. Es que los he tenido que descargar por mi hijada. Ay, Dios mío. Tenemos los recursos, pero no los usamos de la mejor manera. Entonces, ¿qué es lo que nos grita la palabra? ¿Qué es lo que nos grita? Úsenme, tómenme, léanme, gástenme. Un día hay un curso que nosotros damos, hay un curso que es de un fin de semana completo. Ahí es sin miramientos, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche y el día siguiente desde las 7 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, dependiendo la hora de la misa que el sacerdote nos dé. A esa hora va terminando, pero son 2 días así, de la palabra de Dios. Mira qué riqueza. Y en ese curso les voy a soplar una parte, por si algún día lo hacen, pero que nada más sepan eso. Hay una parte, hay una dinámica, donde se les pide, levanten la mano el que trajo su Biblia.
pero nada más eso. Entonces, como es un curso de Biblia, es un retiro de Biblia, todos andan Biblia, entonces todo el mundo la Biblia. Y entonces la persona que está dando el curso va pasando, ¿verdad? Ah, mire qué bonito, mire qué bonito. Y llega aquí donde el hermano y mire, qué linda, está estrenando, qué bonito. Vea esa, está rotita, está ahí un poquito ajadita, tal cosa, tal la otra. Y todo el mundo orgulloso de su Biblia. Y, ay, qué dicha que la traje, ¿verdad? Que mi mujer me acordó, ¿verdad? Que dice, chiquillo, ven, nos iban a pedir la Biblia, yo sabía. Y todos orgullosos ahí con la Biblia. Y viendo la Biblia, se da cuenta uno de cómo la usas. Y también se da cuenta uno si no la usas. Vean, yo tuve una maestra. ¿Qué dijo? Que la mía, vea cómo está. Ya, a ver. Déjeme, yo voy a tratar de que no se le caiga el yeso. Vea, ahí está sobreviviendo. Parece un sándwich, ¿verdad? Tiene tapa y tiene... Ve, la felicito. Mire. Entonces, ¿qué pasa? Son cosas. Yo tuve una maestra de escuela, los 6 años de mi escuela. Yo hice en la escuela Marcelino García Flamenco en San José Centro. Yo soy de Desamparados, San José. La niña Elizabeth Camacho de Betancourt. La niña Elizabeth, como yo era tan bueno, y ustedes porque me conocen ya y ya me echaron al agua. Como yo era tan bueno, la niña Elizabeth, a la semana de estar en primer grado, ella dijo, ese tiene potencial, venga y se me sienta aquí primero. En primer grado, ¿eh? Por algo soy comunicador. ¿Entienden por qué me pasó para adelante, verdad? Ok. Es un perico. Yo estrené el sello de Habla en Clase, que era una lorita. Yo lo fundé. ¡Nuevo! Habla en clase, tome el libro, mis papás. Qué bueno. Venga, de primero. La niña Elizabeth, les cuento esa anécdota, ella era muy ceñida en que nosotros escribiéramos bien, habláramos bien. Entonces nos pasaba corrigiendo la gramática, la redacción, ¿verdad? La escritura. Y uno tanto escribía en cursiva como normal. Pero era una cosa tremenda. Y vean, de verdad, nos dejaba haciendo la tarea. Tiene que repetir tantas veces esto. ¿Usted también? No, porque es la niña. Ajá. ¿Dónde está la maestra? Yolanda. Yolanda. Usted era así, ¿verdad? Peor. Está bueno, está bueno. Eso es bueno, sí. No, pero vean, no crea. Hoy por hoy, si usted toma a un chico y se le mete mucho a ponerlo a hacer esas extra tareas o esas cositas, además, ya te pueden... es un asunto ahí ya muy delicado. Pero bueno, el asunto con esta maestra, la felicito, Yolanda. Usted tuvo una sucursal allá en San José. La niña Elizabeth era así de ceñida. Y ella era, no, papito, ya, haga así la A, la F, o con la cursiva, porque tenía florituras. Antes le decían a uno como quererle hacer florituras a las letras, esa cosa más tremenda. Y yo, ¿a quién le voy a escribir? Al rey Ricardo III. ¿Para qué voy a aprender yo a hacerle florituras a las letras? Si lo que voy a hacer es responder un examen, pues bueno, hágalo. Y había que hacer. En el cuaderno de ortografía y redacción, había que hacerlo a fuerza. Entonces, claro, si desde ese momento ya nosotros nos estaban afilando para el futuro,
Hoy por hoy, ya yo como comunicador, ya yo tengo 22 años de trabajar en comunicación y a mí me ha tocado trabajar en oficinas de redacción leyendo cosas pavorosas. Yolanda, mira lo que he visto. Mira lo que he visto. Mire, personas que salen de universidad, que somos periodistas, y ahí uno ve errores y horrores ortográficos y de redacción, y uno en redacción, no, tome, corrija esto, porque esto no puede salir así, y para allá, aunque madrugue o amanezca aquí, esto tiene que salir, pum, vaya. Pero, vaya, brother, cámbielo. Pero no lo puede hacer usted. Pero es que usted es el periodista, brother. Usted es el que tiene que aprender a usar la palabra. Y entonces, claro, vuelvo al ejemplo de las Biblias. Cuando nosotros en esa dinámica tomamos las Biblias y vemos la Biblia más, ¿verdad?, más usadita, como esta, y vemos otras que la acababan de comprar el día antes del retiro, nunca habías abierto una Biblia. No es pecado mortal, no es pecado mortal, pero sí no está bien. Entonces, ¿qué debe hacer un proclamador? Un proclamador debe aprender a tener una relación personal con Jesús palabra. Que no sea nada más lo que le tocó a usted ir a proclamar ahí en la misa y ya cumplió. Listo, cumplí, chao, gracias Rosana. No, usted es de San Miguel. Ok, bueno, a su coordinadora. Ya cumplí, bye. No, relación personal. Así como la tenemos en nuestras familias, con nuestras parejas, con nuestros hijos, relaciones personales, donde yo sé lo que a esa persona le gusta y no le gusta, prefiere o no prefiere. Y tratar de, entonces sí, cuando ya llegamos a proclamar al ambón, no solamente lo vamos a repetir, sino que vamos como el enamorado cuando está, ¿verdad?, echando ahí el anzuelo a ver qué agarra. Como el enamorado, porque ya vamos a llegar convencidos. Vamos a llegar convencidos porque caló en mí primero. Me la creí primero. Y entonces cuando vamos a la asamblea y vamos a decir al salmo respondemos o palabra de Dios, ya cuando concluye la lectura, usted se va a bajar de ese ambón y va a decir, lo que me estaba perdiendo. Tanto que me has hablado por tantos años, Señor. Y me entraba por aquí y me salía por allá. O lo que yo estudiaba para proclamar en el ambón, yo pensé que era solo para los que estaban ahí sentados. Pero es para mí primero. Era para mí primero, Jesús. Perdóname por tantos años no valorarte en la palabra. Porque me hablas a mí primero, a mí, indigno instrumento, basura de la humanidad, dijo un predicador mexicano. Estaba tan emocionado en la predicación que decía, basura del inmundo soy yo, una porquería. Se trataba malísimo el hombre, y era qué cosa, qué congoja. Él estaba parafraseando a San Pablo. San Pablo dice que él es una basura comparado a las gracias, ¿verdad?, de Dios en la vida de él, como él lo persiguió y toda la cosa, ¿verdad? Aún a pesar de que nosotros seamos nadita, el Señor dice, no, mire, Cinia me sirve, Cinia, venga para acá, venga, Maisel, yes, Maisel, pronunciated in English, Maisel. Mauricio, Hernán, ¿cómo te llamas? Isabel. A todos nos llama Jesús por nuestro nombre y nos da un uso. Imagínense que esto que hacemos, ojalá, estaba viendo las noticias un día de estos y estaban hablando de los porcentajes de desempleo que hay ahorita en el país. El periodista dice con emoción que es el porcentaje de desempleo más bajo en los últimos años.
pero sigue habiendo mucho desempleo, muchísimo. Él lo decía con esperanza, pero la matemática es otra cosa, ¿verdad? Cuando una persona la llaman para contratarla de un trabajo, ojalá una persona está aquí, mire, de deudas, de que le van a cortar, ya siente que le cortan la luz, sin volver a ver a nadie de la compañía Fuerza y Luz. Ya. Sin hablar de racionamientos que empiezan el lunes. Mire, pensar en que en este momento una persona necesitada, urgida de trabajo, ojalá pensar en alguien que tiene una pensión, que si no paga la pensión, a la reja, dijo Tres Patines. A esa persona la llaman y le dicen, puede presentarse el lunes, queda contratado. Es una alegría, es un gozo, una cosa ahí. Por supuesto, por supuesto. ¿Qué nos falta a nosotros? Cuando el patrón nos llama, sentirnos orgullosos de que nos contrató. Porque ese contrato no depende de dinero, ese contrato no depende de tiempo, no tiene mayor condición que perseverar. Y claro está, ¿verdad? No andar ahí de pecaminosos, de cochambrosos. Pero más allá de eso, ese contrato es eterno. Hay un curso también que tiene un tema que se llama Comienza la lucha. Y ese cuando los que empezamos en los caminos de Dios, usted siempre oía que, ay, estar en la iglesia es tan bonito, ya casi termino. Estar en la iglesia es tan bonito, y ay, qué lindo se ve ahí la gente con los cantos, y aquí y allá. Y usted se mete a la iglesia, ay no, Dios mío, ¿qué pasa ahí? Un montón de chismes y gente come gente. Cosa más horrible, y el padre es un regañón, qué feo. Pero así es la cosa. ¿Acaso la iglesia que Jesús fundó está en el cielo, nada más? ¿Está la iglesia triunfante? ¿Es la que está en él? ¿Está la iglesia peregrinante? Toda esta tropa que estamos aquí pulseándola. ¿Y está la iglesia purgante o penitente? La que sabemos por fe, en la segunda venida de Jesús, van a encarnar de nuevo y van a vivir la salvación junto con nosotros y junto con los que están en el cielo. Entonces la iglesia no solamente fue fundada para estar allá arriba. Aquí está la iglesia. Y aquí en la iglesia es donde nosotros tenemos que dar lo mejor. Y no es bonito, porque se topa uno con cosas hasta más complicadas. Y ya después le dice el esposo a la esposa, de mujer, pero usted pasa más en la iglesia que en la casa. Y los chiquillos, y eso es la tarea, porque usted solo está metido ahí en la pastoral, ¿y la tarea qué? No, papito, usted tiene que estudiar, porque usted... Ve, comienza la lucha, pero es bonita. Con el tiempo uno se va dando cuenta que vale la pena. Nada más voy cerrando. Dice así. Hay 4 formas de entender la liturgia, la Biblia en la liturgia, y las vivimos todos los días si son de ir a misa. La primera de ellas es las aclamaciones. Las aclamaciones, dice la iglesia, el pueblo responde con sentimiento, confirmando que la palabra ha sido acogida y se completa el proceso de la revelación de Dios. Por ejemplo, cuando respondemos, te alabamos, Señor. Esa respuesta la damos nosotros, los de la iglesia cristiana romana. En la iglesia, en la liturgia romana, corrijo, en la liturgia bizantina, que también es una iglesia que está en comunión con el Papa, ellos responderán, gloria a ti, oh Señor, gloria a ti. Y en la liturgia hispano-mozárabe, ellos nada más responden amén. Pero siempre hay una respuesta a las aclamaciones. Y es con sentimiento. Gloria a ti, Señor Jesús, o te alabamos, Señor.
Ustedes van a decir, palabra de Dios, con sentimiento. Gracias, Señor, qué lindo lo que me acabas de decir. Aunque nos esté corrigiendo, nos esté alabando. Luego, el salmo responsorial. Estamos hablando del diálogo de Dios y su pueblo, ¿verdad? En 4 partes. El salmo responsorial, dice la iglesia, goza de una gran importancia litúrgica y pastoral porque favorece la meditación de la palabra de Dios. El salmo responsorial ha de responder a cada lectura y ha de tomarse por lo general del leccionario. Bueno, ya eso es para los que preparan cuando hay leccionario, pues el leccionario y así. ¿Okay? El salmo responsorial, que ahí hay que tener también un sano cuidado. Hay hermanos que, bueno, tienen el talento de cantar o de tocar la guitarra o cualquier instrumento. Entonces llega el momento de hacer el salmo, pero es cantado. Y tal vez la persona canta muy bonito, entonces le mete algo ahí, ¿verdad? No sé. Deme una respuesta de salmo. Bueno, tal vez el salmo dice, la respuesta del salmo dice, dichoso el que habita en tu casa. Entonces todo responde, dichoso el que habita en tu casa, normal. Pero viene el que canta, o quieren hacer el salmo cantado, dice, dichoso el que habita en tu casa. Sencillo, ¿verdad? Dichoso el que habita en tu casa. Pero viene el que es cantante y se la sabe más. Dichoso el que habita ahí en tu casa. Pucha, cuando le toca a la gente responder eso, dichoso el que ¿qué? El que habita en su casa. El que habita en su casa. No está mal, pero también hay que tener la conciencia de que el salmo responde a las lecturas. Entonces, la idea es que el salmo, en la asamblea, también viva el salmo. Y no nosotros, ¿verdad? Exponer ahí el canto, el talento, dichosos los que cantan, ¿verdad? Para cantar ahí y de repente la asamblea no puede responder igual, ni vivir esa parte de la liturgia de la palabra porque no canta. O tal vez es de la vieja escuela, ¿verdad? Que no les gusta cantar el salmo. Entonces, aunque el salmo sea cantado, dicen, dichoso el que habita en tu casa. Ahí serio, ¿verdad? Dichoso el que habita en tu casa. Para de contar. La profesión de fe. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Con la profesión de fe, el pueblo recuerda los grandes misterios de la fe y los confiesa antes de comenzar la celebración eucarística. La oración universal dice, por medio de ella, el pueblo responde a la palabra de Dios, una palabra que ha sido acogida en la fe y ejerciendo su sacerdocio bautismal, ofrece a Dios sus peticiones por la salvación de todos. Y yo le agregaría una quinta, que es la oración personal. La iglesia sugiere que antes de ir a misa, nosotros por lo menos tengamos una hora de ayuno, para que cuando comulguemos, pues la hostia consagrada, pues no se nos revuelva ahí con otros alimentos. Son prácticas, no tenemos como esa costumbre tan arraigada. La iglesia lo sugiere, por lo menos una horita antes, usted va en ayuno a la misa. Bueno, pues sí, exactamente. Y esto pues se ha ido perdiendo, pero sigue siendo una norma que se aplique o con los sacerdotes recuerden o uno lo practique, ya eso pues sí es a la libre. Pero yo le agregaría una quinta. ¿Por qué? ¿Por qué creo que es importante esta quinta? Porque así como nosotros nos preparamos físicamente al no comer,
o tomar bebida o alimento antes de la misa, deberíamos también prepararnos espiritualmente en oración para ir a la misa. Y especialmente ustedes, porque ustedes van a proclamar la palabra. Ustedes son como en la milicia. Ustedes son la punta de lanza de una formación militar. Ustedes van abriendo camino ahí en las tropas. Van abriendo camino. Ustedes van abriéndole el camino con la liturgia de la palabra a la liturgia eucarística luego. Entonces, con más razón, antes de ir a la Eucaristía, echarnos una rezadita. Señor, hoy, bueno, me corresponde proclamar, Señor, que lo haga bien, por favor, que no se me enrede la lengua, que no me salga el don de lenguas en ese momento, ¿verdad? Que se me enrede la cosa ahí. Señor, pero lo que yo vaya a proclamar, por favor, que le quede a la asamblea. Que me quede a mí mismo primero y que le quede a la asamblea. Ve, ir con conciencia espiritual. Entonces yo le agregaría esa quinta, oración personal. Cosas que nosotros necesitamos todos los días como proclamadores de la palabra para vivir bien la Biblia en la liturgia. Sí, ya estoy ya. Padre. Bueno, que Dios los acompañe. Muchas gracias. La paz. No se vayan sin darse la paz. La paz esté con nosotros. Bueno, llegado el Padre. Estuvo buena la tarde, ¿verdad? Estuvo fresquita. Padre, la última parte, ya con esto cierro, dijo el porcionzón. Miren, para reflexionar nosotros los proclamadores de la palabra, para reflexionar. Yo les comentaba al inicio que la iglesia tiene términos como este de la liturgia, que usan liturgia para todo. Hay términos que, excepto que ustedes estén estudiando, como el caso de los seminaristas o el padrecito, ya estén estudiando más a profundidad, y habrá términos que sí vamos a escuchar más a menudo. Pero la iglesia nos enseña lo siguiente. La lectura de lo que la iglesia llama las perícopas bíblicas. ¿Y eso con qué se come? Las perícopas bíblicas nos recuerdan, para entenderlo así, son los pasajes de la Biblia que se leen en determinadas ocasiones en el culto religioso. Un ejemplo, y tal vez el Padre me corrige. Cuando estamos en la vigilia pascual, comúnmente, ¿cuántas lecturas se leen? 7. 7 lecturas. 7 son del... No me dejen mal delante del Padre, porque 7 del Antiguo Testamento. Exactamente. ¿Ves? Entonces, la iglesia nos enseña que también la escritura se emplea para determinados usos dentro de la liturgia, dentro del culto religioso. La penetración de la Biblia en los ritos, por ejemplo. La actualización litúrgica, ya eso sí, ya le corresponde a nuestros obispos, ¿verdad? Y sacerdotes. Y además de la eficacia de la escritura en las diferentes situaciones celebrativas. Palabras clave que nosotros tenemos que tener siempre presentes pueden ser Sagrada Escritura, Palabra de Dios, liturgia, leccionario, liturgia de la palabra, homilía, oración. Todos esos son sinónimos de nuestro trabajo aquí como proclamadores. Y bueno, es lo que he querido más que nada, pues como profundizar hoy, máxime que nosotros hoy vamos más conscientes de que antes de pararnos en el ambón a proclamar, tenemos que poner en práctica lo que la Escritura nos habla, nos exhorta, nos aconseja, para luego entonces sí, tener ya teniéndolo yo en vida, tener la autoridad de poderlo proclamar. Y no vaya a ser que usted ahí en el ambón, de repente le ataque la conciencia. Y decir, Señor, ¿por qué yo estoy aquí?
No estoy en gracia. Señor, qué torta, voy a decir palabra de Dios y ni siquiera estoy en gracia, porque hace tiempo no me confieso. Buscar la confesión, buscar estar en gracia, en paz con Dios. Todo eso es necesario también para que lo que nosotros hagamos, lo hagamos de la mejor manera. Hay cosas, vean, yo sé que aquí no sucede. Yo sé que aquí no sucede, pero algunos de nosotros están en varios grupos, ¿cierto? Algunos son lectores, otros son lectores, otros están en los legionarios, otros en los carismáticos, otros en el coro, y no sé cómo hacen para repartir el día entre la casa, el trabajo, los oficios, la iglesia. Hay personas que están en varias cosas. Bueno, es importante que nosotros sepamos, hermanos, que todo trabajo importa. Por mínimo que creamos o nos hayan hecho creer, todo trabajo en la iglesia importa. Desde el que pasa la escobita aquí y se encarga de limpiar las celosías para que el salón esté bien bonito, ¿verdad? Y todo, así como los que se forjan para preparar los arreglos o en el templo. Ahora entré, ustedes, bueno, los que estaban vieron que yo me traje este atril casiambón, ¿verdad? Porque está hermoso, está grueso. Este atril, pero yo vi la capilla arreglada. ¿Por qué? Mañana hay primera comunión y la capilla estaba arreglada, muy bonita. Entonces hay labores, hay oficios, hay servicios que nosotros hacemos en la iglesia que debemos también aprender a valorar y estimar. A mí me ha pasado que en la comunidad, yo lo voy a decir así, bueno, y este padre que no me deja mentir, en mi comunidad, no voy a decir el párroco porque entonces sí me caigo. No sé si sabe de dónde soy, no voy a decir el párroco. En mi comunidad yo sí he escuchado que, hablando de los proclamadores de la palabra, que hay personas que dicen, pero es que leer es muy fácil. Pues pararse ahí nada más para leer, ¿ves? Entonces, como que le bajan el piso a la persona, le serruchan, le bajan la importancia al trabajo pastoral que se hace aquí. Todo trabajo importa. Bueno, no sé, voy a dar ejemplos. Como que digamos, hayan llegado los primeros que llegaron y como no les gustó este mantel anaranjado, lo hayan quitado. O no les gustaba el centro de mesa y lo hayan quitado. Y eso sería una gran falta de educación, ¿verdad? Pero de todo hay en mientras tengamos carne y hueso y un pedazo de pescuezo, hermanos, mientras seamos humanos, vamos a cometer cositas que van a poder lastimar a otros. Entonces, aunque a mí no me gusta el color anaranjado y prefiero el morado, es que el morado y blanco hacen un juego muy bonito. Aunque a mí no me gusta el anaranjado y quisiera que fuera morado, pues anaranjado es lo que hay. Y se ve bonito también. El centro de mesa, muy lindo también. Perfecto. ¿Ve? Entonces, también eso es parte de una comunidad cristiana. Miren cómo se aman. Una exhortación que hacía el Señor. Miren cómo se aman. Y cuando los demás vean cómo nos amamos y el amor que le ponemos a las cosas, ahí van a decir, me limpiaron los proclamadores de esta parroquia. ¿Verdad? Qué bárbaro los proclamadores de aquí de San Miguel, de Barrio Socorro, de Lourdes, de Los Ángeles. Ahí llevo 4, son 5, ¿verdad? San Luis, San Miguel, la parroquia. Qué bárbaros, qué lindo, cómo se ve que trabajan y cómo se ven, de verdad, parecen que fueran familia, mire qué lindos son. Y entonces a la gente le da más ganas de ir a la iglesia. Y le da hasta más ganas de meterse a los proclamadores. Hay mucha gente, ¿sabe?, que no se acerca a la vida de iglesia porque nosotros le hemos dado mal testimonio. Aquí en familia, como dije al principio, pescando en pecera es muy fácil todo. Aquí en familia todo muy jiji, jaja y jo, jo, jo. Y en la calle, ¿cómo está doña Lidia? Doña Lidia, ¿bien usted? Ahí con el bollillo de pan, ¿bien usted? Y con la nariz así bien respingada.
No tengo esa cosita más bella, te quiero mucho. Ven, un espíritu alegre. Habrán días en donde uno no anda, pues tampoco, ¿verdad? Solo los santos, ya el que está en la santidad de Dios, ese sí está completamente alegre. Habrá días donde nosotros no tengamos el deseo de sonreír. Tenemos preocupaciones, nos aqueja tal cosa. Pero por lo menos que nos dure un día. Que al día siguiente brote otra vez ese cristianismo. Por algo el Señor nos decía, miren cómo se aman. Si Él lo dice es por algo. Y entonces, amando más su palabra, amando más el ministerio que ha puesto prestado en nuestras manos, todas las cosas que vayamos a hacer, las vamos a hacer con más ganas. Les decía los ejemplos de la mesa o así. ¿Qué pasaría si yo en este momento me meto o vengo a la misa de la primera comunión mañana y ya porque no me gusta lo que le pusieron aquí a la banca de donde yo me voy a sentar lo quito? Por Dios, sería muy incivilizado, ¿verdad? Ya eso sería ser muy arrogante, muy malo. ¿Qué tiene que ver el pobre arreglo con que yo ande con el Chucky activado? O con la Anabel. A todos hay. O Chucky o Anabel. Todos esos actos y usos y formas de hacer y conducirnos en la vida también repercuten en lo que nosotros hacemos desde el ambón. Vean todo lo que hemos recorrido y todo lo que hemos hecho y hablado y conocido y conversado. Y solo hacemos esto aquí. Ven que es importante el trabajo que ustedes hacen. Por eso cuando estemos en el templo, no vamos a poner los pies en la banca ahí, como si estuviéramos en una hamaca ahí en la playa. Como no hay nadie, entonces voy a poner aquí el pie en la otra banca. Si de repente usted, no sé, aquí está el Santísimo expuesto, ¿verdad? Perdón, está en el Sagrario ahorita. Bueno, si usted ve que está la lucecita encendida, por lo menos pase, haga una genuflexión, siga su camino. Si tiene que pasar 20 veces porque está limpiando, 20 veces respete el Sagrario. Eso sí, porfa, nunca le ponga nada al Sagrario. Nada, ni siquiera así como por ejemplo, voy a poner este teléfono un toquecito aquí en el Sagrario y ya, para mover esa mesita y ahorita lo quito. No, el Sagrario es el lugar sagrado. Solo le corresponde a Dios. Ahí nada más que eso. Bueno, hay muchas cosas y signos sagrados en los templos. Aquí está el Sagrario, está el altar, está el reclinatorio, es un lugar para orar. Están las imágenes que son centros de devoción. Hay personas que son más devotas a la Virgen de Lourdes, otros son más devotos a la Reina de los Ángeles. Y tienen su imagen y van ahí y hacen su oración personal. Es un lugar de respeto. Las imágenes, si bien es cierto, no tienen acción milagrosa, son material, son, eso sí, centros de veneración. No se va a bajar la Virgen, ¿verdad? Pero sí me recuerdan que no soy huérfano. Sí me recuerdan que tengo una madre. Sí sé que no estoy solo, porque esa imagen me ayuda a recordarlo. Entonces, también cuando hay que limpiar bueno, no sé cómo limpian aquí, pero allá en la comunidad yo he visto, excepto las imágenes grandes, o que ya están así como muy alto, ¿verdad? Que es peligroso, pero las bajan al piso con mucho cuidado, ¿verdad? No le pongan a la Virgen de Lourdes un trapo aquí. Voy a ponerle el trapo aquí mientras a la imagen para yo limpiar ahí donde está. Y es yeso, es madera, es fibra, pero es de veneración. El altar, sagrado lugar. El altar es para la adoración eucarística, para el culto eucarístico.
Ahí no va a estar el padre ahí con nosotros, se llega el padre temprano y uno aquí con los codos bien puestos en el... ¿Y qué padre? ¿Cómo le fue la misa allá en San Miguel? Y aquí, ¿verdad? En el altar. ¿Qué padre? ¿Cómo le fue? No, si no es la mesa ahí de la casa. Ven, el altar es para lo que es. Solamente su uso se reserva para la liturgia eucarística, las velitas y la cruz, y hay cruz. Y pare de contar. Entonces cada cosa con su cosa. Y el hecho de que ustedes sean proclamadores no quiere decir que... Ya vi la hora, Rosana. El hecho de que ustedes sean proclamadores no quiere decir que, pues como eso no me toca a mí. No. Si ustedes ven alguna cosita así, con amor, con la corrección fraterna, sin entrar en discusión ni querer ganar un pulso, ¿verdad? Usted va y le dice al hermano, ay hermano, mejor pongamos esta botellita, mire, quitémosla aquí del altar y pongámosla en esta mesita. ¿Le parece? Y la otra persona, por dentro, no me parece, pero ya me la quitaste. Pero esos pequeños gestos, de repente habrá alguien que lo tome mal, pobrecitos. Pero con el tiempo yo sé que van a aprender a darle lugar a cada cosa que merece. Como proclamadores, ustedes que están al frente, ven a la asamblea como yo en este momento. ¿Y qué ven ahí? Al vecino, al familiar, al amigo, al compañero de trabajo. ¿Pero qué es lo que ve Dios? ¿Qué creen que ve Dios? Ustedes están ahí todos los días. ¿Qué creen que ve Dios desde ahí? A sus hijos, pero ve personas con enfermedades, con tribulación, con tristezas, soledades. Entonces, qué bonito sería que ahora, de ahora en adelante, ustedes como proclamadores de la palabra, cuando van a salmodiar, cuando van a proclamar, ustedes le estén hablando al pueblo que necesita esperanza, que necesita amor, que necesita paz. Seríamos como abejas, exactamente. Y entonces ya dejamos de leer por leer y estamos proclamando, predicando la buena noticia. Y ya cuando venga el Padre a rematar con la homilía, ¿verdad? Entonces esa asamblea va a ser un fuego tremendo, una cosa lindísima. ¿Por qué? Porque desde la palabra ya yo me convencí. Ahí sentado en la asamblea, ya yo me convencí que Dios me ama. Ya yo me convencí que Dios me quiere para Él. Ya yo me convencí que Dios, a pesar de que conoce mis cochinadas, me llama hijo, me llama hija, me perdona, me llama por mi nombre. Vean todo lo que pasa, solo cuando le tomamos el valor y le damos el lugar que merece a la palabra de Dios. ¿Qué le parece? ¿Verdad? Aquí. Ok. Sí, está ahí. Sí. Bueno, dice la Escritura, recordándonos que Jesús se hace uno con nosotros desde la palabra. Acuérdense que lo hablamos hace poquito. El Antiguo Testamento es la lectura profética. El pueblo de Dios llevaba como 7 siglos, como 700 años oyendo la misma cosa. Va a venir un Mesías, va a venir un Mesías, va a venir un Salvador, va a venir un Adonai. 700 años con el mismo patín, ¿verdad? Llega el día del nacimiento del Señor, nace ese Mesías. Se le llama Emmanuel porque por eso se le traduce como el Dios con nosotros. O sea, ya está ahí. Y entonces
podemos decir con toda claridad que el Verbo se hizo carne. Dios era invisible, no se podía ver, no se podía tocar, no se podía oír, excepto los que conocemos como la revelación de los mandamientos, el fuego, el agua, el viento, ¿verdad? Ciertas manifestaciones. Pero su rostro, nada. Su voz, nada. Nace Jesús y tenemos el rostro, la voz y la materia de Dios en medio de nosotros. El Verbo se hizo carne. Y para que nosotros lo pongamos en práctica, aquí es donde aterriza esto. Activamos algo muy importante, que es la oración. Un católico que no se forma, se deforma. Pero si no ora y no reza, ¿a qué santo le reza? ¿Verdad? Usted cuando tiene algún problema busca consejo, ¿cierto? Por lo menos uno busca a alguien, mira, ¿qué es esa cara? Dile la que nací. No, de verdad, ¿qué te pasa? ¿Qué es esa cara? No, me pasa tal cosa. Y ya uno se pone a contar y a hablar y saca, suelta, libera, tantas cosas. Bueno, somos cristianos y el cristiano debe tener, además de una buena relación con Dios, que ya eso lo vimos, una buena comunicación. Más ustedes que son los comunicadores. Ustedes son los comunicadores de la Escritura. Entonces, vamos a aprovechar, yo sé que el calor es un factor ahí, ¿verdad?, con el que estamos luchando desde que empezamos, porque el calor generalmente, más en estas horas, nos da por adormirarnos, nos da por sueñito. Vamos a luchar contra ese factor porque es necesario orar, es importante orar. Hicimos la oración de inicio, pero vamos ahorita a aprovechar y vamos a prolongar un poquito más este espacio de oración para eso. El que no acostumbra a orar o rezar, que vaya adoptando la costumbre. Es bonito, es bonito. Científicamente, hermanos, les doy un dato. Científicamente dicen que el ser humano, bueno, en la mayoría de la humanidad, el mayor porcentaje de personas habla o puede comunicarse verbalmente. Pero dice la ciencia que el ser humano por naturaleza, o sea, ya lo traemos, ¿verdad?, en el chip, en el software. No podemos estar en silencio más de 40 a 45 minutos. No podemos. Ahora entienden por qué a mí me pasaron de atrás para adelante, ¿verdad? Esa eminencia parlanchina. Por algo estudié comunicación. Imagínense si la ciencia lo confirma, que el ser humano ya por naturaleza puede estar en silencio máximo 45 minutos. Y hay personas que no pueden ni siquiera orar 5 minutos. ¡Qué pobreza, qué triste! Tal vez es porque nunca ha hecho el esfuerzo para, ¿verdad?, practicar la oración o aprender a orar. Estamos en el siglo XXI, pero hay personas que no saben leer, no saben escribir todavía. Entonces no pueden leer la Biblia, ni tampoco tomar apuntes. Hay personas en el siglo XXI que no oran, porque no tienen un Dios, porque no creen en tal cosa, tal otra. Pero nosotros que sí creemos en Dios, y hoy lo hemos confirmado que está vivo y presente en la Escritura y en la liturgia, en la riqueza de nuestra fe de la iglesia, nosotros sí debemos fortalecer la oración personal. A ver, nuestro Señor no es un Señor bombero.
que nada más llega ahí apagando el fuego de nuestra tribulación y ya, gracias Señor, chócala, chao, vete para arriba y yo me quedo aquí, tranquilo, ya, todo bien, gracias. Y otra vez, Señor, ¿se acuerda de mí? Baje un toquecito porque me pasó lo mismo, me ayuda. Nuestro Dios no es un Dios bombero, es nuestro mejor amigo, eso sí, es nuestro hermano, nuestro Padre, nuestro consejero, el ayudador, el consolador de las almas, lo es todo. Entonces vamos a luchar contra el sueño, esa va a ser una prueba de fuego. Vamos a luchar contra el sueño, hermanos, y no porque vayamos a orar, sino porque hágalo por amor. Tome la posición de oración, si quiere se queda así sentadito, si necesita apoyarse en la mesa, hágalo. Pero vamos a cerrar los ojos, es la lucha más tremenda en esta hora, ¿verdad? Y viene el almuerzo que me dieron a mí, yo estoy con la María alcalina que... Y si se siente incómodo, como hizo Miguel, póngase de pie para que no se duerma ahí en la mesa. Tienen toda la libertad. La cosa es orar y luchar contra el sueño. Bueno. Gracias, Señor. Gracias por estar aquí. Gracias, Señor, porque hemos aprendido un poco más acerca de tu palabra. Hoy, Señor, he comprendido más y mejor la riqueza de la que tanto me habían hablado, de la que tanto tú me habías insistido, pero que hoy ya he comprendido mejor. Aquí me encuentro, Jesús. No soy el mejor, tampoco el más apto, pero estoy aquí porque me llamaste por mi nombre, porque me elegiste. Así que te pido humildad, aceptación de las cosas, para verme como uno más con los demás, para verme hermano con el que tengo a mi lado en este grupo donde me has llamado a servir, pero verme también hermano y solidario con la comunidad a la que pertenezco. Porque yo, Señor, yo quiero ser luz. Quiero que tu palabra, así como es fuego, me ayude a mí a iluminar la vida de otras personas. A convertirme yo, Señor, en luminaria. A convertirme en una luz para los demás. Señor, y cuando pienso en ser luz, recuerdo mi casa, mi hogar. ¿Cómo me cuesta ser luz en mi casa? Aquí en la iglesia, nadie sabe lo que pasa puertas adentro de mi hogar. Algunos hogares son un infierno, otros son el cielo, pero cada uno sabe lo que hay en su casa. Y te pido, Señor, que hagas de mi hogar tu iglesia. Ayúdame a hacer luz en mi casa. No solamente para que crean en ti, sino también para que comprendan lo que yo hago y para quién lo hago. Que comprendan que cuando paso metido todo el sábado y el domingo en el templo, no es porque voy de vacilón, es porque voy a hacer algo que me gusta y lo comparto con otros hermanos. Y ahí compartimos nuestras penas y alegrías y me siento en familia, me siento amado. Para que mi casa sea tu iglesia, te pido que entres a mi casa, así como hoy entraste a este salón. Ve conmigo, Señor, y entra a mi casa. Y si su casa es la excepción y en este momento no hay tribulaciones, no hay problemas, dele gracias a Dios por eso también. Porque ahí es donde el cristiano, en el hogar, que es la primera iglesia, ahí en el hogar es donde nosotros
estamos llamados primero que nada a dar testimonio. Y entonces sí, cuando ya yo deba ir a Lambón a proclamar, vaya sabiendo que mi casa es un lugar de bendición, o que es una bendición en potencia, que va en construcción poco a poco, donde mi pareja va creyendo poco a poco, donde mis hijos van creyendo poco a poco, donde mi esposa va creyendo poco a poco. Y ya no tanto me señalan, me critican, me ofenden, sino que van comprendiendo y respetando para lo que me has llamado. Y es que, Señor, tu llamado no es cualquier llamado. Hay personas que creen que la iglesia es solamente esas 4 paredes y ese techo. Pero realmente la iglesia es un hospital para enfermos, porque todos estamos lastimados de algo en la vida, porque todos estamos heridos de una u otra manera. Y es la iglesia como madre la que nos acoge, nos venda las heridas, nos da un beso en la frente y nos ayuda a seguir. Gracias, Señor, porque me has llamado a servirte en la iglesia. Gracias porque había un campo, un lugar para mí. Mientras otras personas usan su tiempo para otras cosas, yo estoy usando mi jubilación, mis ratos libres del colegio, de la escuela, del trabajo, del oficio de la casa. Estoy usando el tiempo que puedo para ayudarte a ti, Señor. Gracias, porque sé que me estás curando, porque sé que me estás sanando, porque me quieres libre, me quieres sano, santo y libre. Dígalo dentro suyo. Señor, tú me quieres sano, santo y libre. Señor, tú me quieres sano, santo